Ya está grabando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jaime Rendón, mejor conocido por el grupo como Jaime 3. Cuando a mí me tocó abrir el grupo, que me dijeron la semana pasada, y el mismo día yo me puse a orar. Me puse a orar el mismo día y le dije a Dios, Señor, bueno, entonces muéstrame háblame, muéstrame cómo es que actúas tú con él. Porque es la primera vez que yo hago esto, la primera vez que hablo de Dios frente al público. Y lo hizo de una manera, o sea, Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Yo me detuve a observar todo lo que había en mi entorno. Dices, Señor, me tienes que hablar. Yo voy a estar atento a lo que tú me digas. Todo lo que tú me digas, yo voy a estar atento. Y Dios nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, yo me siento, tú vas caminando por la calle y pasa un carro y con el solo hecho de que el carro diga atrás, tú le dices, Dios, háblame, ¿qué me tienes que decir para hoy? Y pasa el carro y tú ves, atrás dice, sonríe, Cristo te ama. Yo bajo la cabeza y digo, Señor, gracias, tú me amas. Y eso nos da fuerza a nosotros para seguir, nos da fuerza a nosotros para hacer lo que queremos. Entonces, fue muchas señales que me dio Dios. Dios me habló, me dijo, muchas personas me hablaron, lo vi muchas veces, muchas señales, tuve muchas señales. Y lo que Dios me dijo para transmitir a ustedes es que Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Amén. Tiene muchas promesas. Y todo lo que tú le pidas al Señor, siempre y cuando a ti te convenga, Él te lo va a dar. Él no te niega nada. Entonces es verdad lo que dicen, una de las cosas más sabias que he escuchado es que este es el manual de la vida. Y te enseña paso a paso las cosas que tú tienes que hacer para conseguir lo que Dios quiere que hagan contigo. Entonces hoy les traigo a ustedes 3 versículos. 3 versículos porque quiero que ustedes lo analicen paso a paso. La promesa que Dios tiene para ustedes es grande y todo lo que ustedes le han pedido a Dios, Él te lo va a conseguir. Entonces el primer versículo es Deuteronomio 7:22. Cuando lo tengan, por favor, díganlo. Segundo. Deuteronomio 7, ¿qué? 22. Amén. Amén. Bueno, entonces... Todavía no, espérate. Ya, amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti, poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Dios aquí con esto es que Él te dará las cosas que tú le pides, pero poco a poco. Él no te dará todo enseguida, porque como dice ahí, no vaya a ser que yo te dé todo de una sola y las fieras del campo vengan y te lo devoren. Yo no quiero eso contigo. Yo quiero que tú lo recibas y goces lo que yo te voy a dar. Eso es lo que quiere decir el Señor. Lo segundo es Josué 1:7. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Qué te quiere decir Dios? Que hay una condición por la que te voy a dar las cosas. Y la condición es que sigas mis mandamientos. Que me seas fiel, que me obedezcas. No es fácil, porque primero la frase que dice es esfuérzate y sé valiente. Ya con esa frase, tú sabes que el camino no va a ser fácil, que tendrá muchas tentaciones, tendrá muchos ataques, pero Él te forja para que cuando tú recibas
lo que Él tiene para ti, lo puedas recibir con agrado, Amén. con gloria. Y el último versículo es Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Amén. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No habéis guardado o no son mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo agregar a esto. Yo le agregué esto. Para que no suceda que después de haber comido y estado harto, después de haber edificado buenas casas y habitado en ellas, después de haber multiplicado tu ganado y tu rebaño, eleves tu corazón y te olvides de tu Señor, tu Dios. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que cuando yo te dé todo, no enaltezca tu corazón, Amén. ni mucho menos te olvides de mí. Aleluya. Entonces son 3 pasos. Son 3 pasos que uno tiene que seguir. El primer paso que Él te habla es lo primero que te quiere decir, Señor, en Deuteronomio 7:22, que seas paciente, que Él te entregará poco a poco para que las fieras del campo no lo devoren. Josué 1:7 te dice que te esfuerces y seas valiente, que no te rindas y que guardes su mandamiento. Y Deuteronomio 8:2, no te olvides de mí cuando yo te entregue todo. Amén. Ahí está Gloria a la Dios. ley de la vida. Y con esto cerramos. Bendito Dios. ¿Ah? Amén. Mami. Te felicito. Mi amor.